Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean todos ustedes bienvenidos una vez más a este su canal favorito de análisis político con Jaime Bobadilla. Dándole las gracias al Señor por permitirme llegar hasta ustedes y de inmediato pedirle al Señor que nos asista con su bendición y que nos brinde a todos la salud que es lo primero, todo lo demás está de más. Bien, señores, como cada sábado trayéndote estos análisis políticos de las principales noticias. Pero ahora vamos a tocar un tema de vital importancia, como siempre son nuestros videos, que lo que es la seguridad en nuestra frontera. Te vas a quedar aquí y escucha, por favor, cómo otra visión de lo que está pasando en la frontera. Porque es muy fácil decir aquí, desde Santo Domingo, desde San Pedro, desde la Samaná, desde Monteplata, desde cualquier lugar, que la frontera está segura. Hemos escuchado al presidente Luis Abinader decir que la frontera está segura. Es muy fácil decirlo, pero vamos a ver qué dice este artículo del Listín Diario, que estuvo haciendo un análisis y un recorrido en toda la zona fronteriza, haciendo un recorrido por cada una de las ciudades, de las provincias fronterizas, y el resultado ha sido totalmente opuesto a lo que dice el presidente Luis Abinader. Ellos muy bien que hacen un trabajo periodístico y simplemente exponen los resultados del mismo. Pero nunca van a decir esto que te digo yo, que el presidente Luis Abinader miente a la nación cuando dice que la frontera está segura. Antes de iniciar, te voy a pedir que por favor, si aún no te has suscrito, por favor suscríbete, activando las campanitas para que recibas una notificación y también poder compartir este video en todas tus redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, también en todos tus grupos de WhatsApp y apoyarnos dándole a me gusta. Bien, señores, pero vamos a iniciar de inmediato, porque cuando leemos la noticia vemos otra cara de lo que está pasando en la frontera, desgarradora, cruel para ambas naciones, tanto para los dominicanos que lo sufrimos, como para los haitianos que están ocupando nuestro territorio. Lo que ya no podemos es seguir permitiéndole a estas personas que su visión es que la frontera esté siempre abierta y mucho menos que nos mientan diciendo que está segura. Vamos a leer este artículo del Listín Diario que hoy 19 de agosto, es tendencia en Twitter y todo el mundo se está dando cuenta que tenemos una frontera imaginaria, una frontera invisible. Vamos a ver ahora, señores, este artículo de El Listín Diario. Este es el artículo, señores, del Listín Diario, el cual se titula En la frontera con Haití se vive una locura migratoria ilegal. Mi reciente viaje, este artículo es fruto de la investigación de Guillermo Pérez. Mi reciente viaje de 5 días al límite fronterizo con Haití permitió, nueva vez, poner al desnudo las versiones torcidas que siempre dan cuenta de una vida normal aquí. Controles del ilegal torrente migratorio, armonía y una vida entretenida. Vean cómo él inició. Él va a poner al desnudo las versiones torcidas. ¿Las versiones de quién? ¿Quién es que dice que hay una vida normal? ¿Quién es que dice que hay control? Así arranca este artículo. Continuemos, porque no voy a abundar mucho en mis análisis, sino lo dejaré para el final. Dicho y reiterado así, la frontera es, para el grueso de los dominicanos que jamás han llegado hasta estas tierras despauperadas, un remanso de concordia.
Pero no es así, porque los grupos sociales que habitan en nuestros pueblos fronterizos sufren marginalidad, falta de trabajo y viviendas óptimas, bajo nivel de cultivo de sus tierras fértiles y carestía de servicios elementales para vivir y desarrollarse, así como escasas posibilidades de alcanzar la solución de estos obstáculos. Mientras nos desplazamos, continúa el artículo, mientras nos desplazábamos a través de estos lejanos espacios, las tierras de Haití, casi dándose la mano con los predios dominicanos, se desvanecían al ruedo de la unidad de transporte, desapareciendo de la vista poco a poco y disgregando sus partes. Todo comenzó en Jimaní y concluyó en Dajabón, saltando tortuosos tramos en una extensión de más de 223 kilómetros y casi 5 horas de viaje. Durante el trayecto no fueron vistas patrullas de fuerzas militares. Solo fueron visibles aquellas apostadas en fortalezas, en garitas de observación y controles levantados estratégicamente en colinas y otras al lado de la carretera. Rápidamente podemos ver dos cosas. Este periodista hizo este trabajo de investigación, le tomó 5 días recorriendo las zonas fronterizas y ve cómo se mezcla la vida cotidiana de Haití y la vida cotidiana de República Dominicana en nuestro lado, en nuestro territorio. Y lo más cruel que él ha dicho aquí, que creo que es algo para tomar en cuenta, ya que nos han mentido lamentablemente, es que en el trayecto, como él indica, no fueron vistas patrullas de fuerzas militares. O sea, no hay nadie protegiendo la frontera. Continuemos, señores. Están en todas partes, mientras los haitianos estaban en todas partes. Entraban del lado dominicano y penetraban hasta los bosques, cortaban leña para carbón de cocina y luego regresaban sin problemas a su territorio. Niñas y adolescentes haitianas salían a la carretera a proponer sexo y pedir comida. La más desgarradora escena fue de una pequeña de no más de 7 años que, a orilla de la carretera, insinuaba propuestas de relaciones, mientras a poca distancia sus padres, ocultos detrás de una casucha al borde del camino, les daban orientaciones a través de gestos. La vida en la frontera es un infierno que apenas comienza en el corredor árido, empinado y curvo de las montañas, porque entrando ya en los poblados habitados, las marcas de la vida miserable de la gente no necesitan de máscaras. Otro punto, una frontera sin control de que el migrante irregular entre y pase sin problema. Segundo, una frontera sin patrullaje militar. Y tercer punto que indica aquí que nosotros remarcamos, la vida en la frontera es un infierno. Se puede hablar. Vamos a hacer un stop aquí. Ponme aquí en los comentarios mientras tanto. Tú puedes hablar de que la frontera está controlada, de que la frontera está segura. Si el inmigrante irregular tiene paso libre, tú puedes hablar de que la frontera está segura y de que hay control en la frontera si no hay patrullaje. Puedes hablar de que hay control y que está segura la frontera si la frontera es un infierno. Ponlo aquí en los comentarios. Mientras tanto, vamos a seguir leyendo este trabajo de investigación. Si la versión proviene de una fuente del poder, todo estará normal en la frontera. Y si la difunde un medio atado al poder, la vida aquí no pasaría de un estado de calma.
Atención, porque este párrafo aquí te divide las dos versiones del estado en que se encuentra la frontera. Si es del gobierno y de una fuente atada al gobierno, la frontera está en calma. Pero si vas directamente a la frontera, te das cuenta que es una mentira lo que te han vendido. Eso nos dice este trabajo de investigación. Continuemos, señores. Pero echando ambos casos a un lado, el trabajo comprometido con la verdad desentierra las desgracias que sufren miles de familias dominicanas sometidas a retos y amenazas de su existencia espiritual y física en estos tiempos de locura migratoria ilegal. Cuando apartas las versiones de Luis Abinader, del gobierno y de las fuentes de noticias atadas al poder, cuando apartas esto, te encuentras la desgarradora historia de lo que sufren nuestros hermanos dominicanos en la frontera ante esta locura migratoria ilegal, señores. Esto es para que nosotros estemos compartiendo este artículo del Listín Diario en todas las redes sociales. La gente es dueña única de su verdad. Y esto fue lo que condujo al trabajo del servicio del Listín Diario en esta línea de frontera conformada por 5 provincias. Lo más destacado fue haber comprobado que, aunque la frontera tiene presencia militar, el cruce de haitianos no solo continúa, sino que sigue aumentando. Y que la prostitución de haitianas se practica con libertad en los parques de recreación, en callejones, montes, burdeles y hasta en el interior de vehículos. Y es practicada por menores, adolescentes y veteranas. Muchas de estas enfermas con VIH, sífilis, tuberculosis, según reveló una vacunadora del Servicio de Salud Pública en Elías Piña. Continúa el periodista: convine con mi equipo de trabajo compuesto de 3 para una visita al parque de Elías Piña y comprobar lo que ya sabíamos sobre el caso de la prostitución. Llegamos pasadas las 10 de la noche del pasado miércoles y allí estaban, unas sentadas en bancos y otras chequeando en las aceras. Allí nos dieron precio para el negocio. Lo que pedían negociando el tiempo seguro les serviría para comer. Fingiendo a extremo para no despertar sospechas, montamos el pretexto de regresar pronto, partiendo como bólidos de ese lugar. Los haitianos, hombres y mujeres, se involucran en la venta de drogas, ron adulterado, practican en robos y asaltos, violan y cometen crímenes, tienen el control del servicio de motoconcho y han convertido muchas calles de estos pueblos en vías caóticas. Atención, porque esto está pasando es en República Dominicana. Esto no es en Haití lo que está pasando. En Haití, a día de hoy, en 24 horas, lamentablemente han muerto 30 personas. Pero este escenario dantesco que están presentando el Listín Diario de la mano de este periodista, te dice algo que al parecer pudiera ser Haití, pero no, es en República Dominicana. Compruébalo aquí mismo, léelo conmigo de nuevo. Los haitianos, hombres y mujeres, se involucran en la venta de drogas, ron adulterado, participan en robos y asaltos, violan y cometen crímenes. Tienen el control del servicio del motoconcho y han convertido muchas calles de estos pueblos en vías caóticas. Recuerda cuando hemos presentado videos de todos los motoconchistas quejándose de la gran presencia haitiana y nadie hace nada.
Las juntas de vecinos de estos pueblos han denunciado esto y nadie hace nada. ¿Cómo utilizan nuestras vías públicas, nuestros parques, para inmundicias, contrabando, venta de ron adulterado, violar, matar, secuestrar? No decimos que estos sean todos los nacionales haitianos. Son delincuentes como hay también en este país. Dominicanos, americanos, chinos, colombianos, no importa, porque esto no tiene género ni nacionalidad, la delincuencia. Pero esto se está soportando y lo saben las autoridades. Esto lo saben las autoridades. Ante la mirada desdeñosa de nuestras autoridades, está pasando todo eso, porque no están protegiendo la frontera. Vamos a continuar, señores, para culminar. Oigan otra cosa. Defecan y orinan donde escogen. Gritan y se pelean y continuamente hacen escándalos en los espacios públicos. La mezquindad es patente en estos confines. En Dajabón hay muchos drogadictos, pedigüeños y rateros que perturban durante el día y la noche, aunque igual ocurre en Jimaní y Elías Piña. Un caso que llamó mucho la atención fue que en Jimaní y Elías Piña jamás fue visto un agente de la policía haciendo servicio en las calles. Solo los militares eran vistos moverse en unidades y parando a haitianos para requisarlos. Así está la real frontera terrestre con Haití. A mí me duele. A mí me duele y da deseos de llorar. Porque nos pasamos aquí día a día denunciando esta maldita vaina. Día a día diciéndole a Luis Abinader que proteja la frontera. Mira cómo hemos perdido. Mira cómo hemos perdido nuestra frontera. Mira cómo están los dominicanos sufriendo. Y estos malditos del gobierno, encabezados por el presidente, lo que hacen es atacar a los comunicadores. Lo que hacen es atacar a los patriotas. Lo que hacen es querer desacreditar a los nacionalistas. Y mira cómo está nuestra frontera, perdiéndose. Y si tú dices algo de una vez, inmediatamente te dicen que tú eres de la oposición. ¿De qué maldita oposición? La única oposición que yo hago es ante los traidores. La única oposición que hemos hecho desde aquí es ante los malditos traidores que están en el gobierno. Y ya no voy a permitir más. Atención aquí. Esto lo digo valientemente. Ya no voy a permitir más. Cada vez que salga este Luis Abinader a hablar de la frontera, ya no voy a permitir más que diga que la frontera está segura. La frontera es un desastre. La frontera está en estado de emergencia. En la frontera no hay un policía. La frontera está llena de haitianos. Llena de droga, llena de contrabando, llena de prostitución, trata de personas, violaciones a los niños. Y esta vaina hay que denunciarla ya. Y denunciar al que diga que la frontera está segura. Porque el que te dice a ti que la frontera está segura se está beneficiando del sufrimiento en la frontera. Te está beneficiando del sufrimiento de la frontera. Maldito sea el que se beneficia del sufrimiento de la frontera, del sufrimiento de dominicanos y de nacionales haitianos. Maldito el que dice que la frontera está segura. Maldito. Y te caerá, te caerá. Te caerá la justicia. Espero que sea la de Dios. Espero que sea la de Dios, pero te caerá la justicia. Maldito. Desgraciado. No tienes, tú no. Claro, como todos ustedes tienen a sus hijos fuera y tienen su patrimonio fuera. Esto es lo que pasa. No te importan los dominicanos. El juicio es de Dios. Y yo siempre oro al Señor por mi familia, por mi país, por la salud.
por mi seguridad y la seguridad de los dominicanos. Pero yo voy a agregar una petición más al Señor: que acabe con estos traidores, que le llegue su merecido. Y si Él entiende, si el Señor entiende que me lo merezco, que yo pueda verlo, que pueda ver caer a todos los enemigos de este país, como es su promesa, que estarán todos los enemigos delante de nosotros, de los dominicanos, todos los enemigos de este país delante de nosotros, que hayan caído. Permítenos ver la ruina de estos planes macabros en contra de nuestro país. Señores, perdónenme. Por lo general, quiero hacer un video más objetivo, pero como este artículo era la opinión personal de este periodista, ahora le repito el nombre de este periodista, Guillermo Pérez, del Listín Diario, y él estuvo hablando desde su perspectiva, lo que vivió, pero lo que vivió él allá nos lo comparte y lamentablemente lo sentimos también. Y no podía quedarme callado. No podía quedarme callado. Es lamentable, siempre trato de terminar un video más alegre, más sosegado. Pero a los que han seguido hasta aquí, gracias. Gracias por la gentileza de su atención. Espero que nos sigan apoyando en otros videos que estaremos realizando, en los videos en directos y también en los cortos de YouTube. Y pedirle a los que aún no se han suscrito, suscríbete activando las notificaciones y compartiendo este video en todas tus redes sociales. Señores, nos seguiremos viendo en otro video más de análisis político con Jaime Bobadilla. Pasen todos feliz resto del sábado.